Sí, sí, realmente es curioso que esa ideología que quiere descolonizar el conocimiento del mundo realmente es la más proclive a cometer esa falta, ¿no?, de superioridad, porque cuando tú te alegas el poder de decir que ninguna cultura tiene la verdad, te estás otorgando a ti mismo la capacidad de tener la verdad, ¿no? Lo que quieren de forma caprichosa e infantil muchas veces, porque no cuentan con el poder para hacerlo, como lo cuenta el imperio anglosajón, es decir, pues por lo que todos sabemos, no solo Estados Unidos, sino toda la red que tiene el imperio, le quitaría un poco la política real, la realpolitik en ese sentido, no sé, pues tratan de forma un poco, en mi opinión, lo que veo de eso es que es una suerte de berrinche para conseguir privilegios, pero con la misma técnica y dinámica que utilizan los grandes, pero sin tener el respaldo del poder real que tienen el imperio dominante. Y creo que eso es algo normal, que ha pasado muchas veces. O sea, si pensamos en el imperio romano, por poner así caso paradigmático, pues ocurría lo mismo, ¿no? Al final del imperio, las tribus bárbaras, las nuevas potencias bárbaras, pues trataban de, con ese ideal romano, de nuevo legitimar su poder. Ya, vamos, es que Europa se consolida en torno a eso, Carlomagno, etcétera. Siempre va en el eco de eso. Yo también lo veo eso, ¿no? Como todas estas lecturas de colonialistas realmente están escritas desde unas élites económicas que quieren mantener la hegemonía de su pensamiento, presuponiendo que hay categorías que les oprimen, ¿no? Aquí lo que hay que atacar de fondo es que esa narrativa que estaba empleando tanto el mundo anglosajón como las minorías, colectivos, indígenas, etcétera, los colonizados, vamos a llamarlos, que no sé. Sí. El error es del enfoque de fondo, quiero decir, y se puede criticar o no, etcétera, como no sé, pues al igual que el enfoque de fondo anglosajón, por así decirlo, de la modernidad anglosajona, es el que es, y lo criticamos por lo que es, por lo que conlleva la modernidad, etcétera, pues por el mismo punto de vista, por el mismo rasero se puede criticar la romanización en un sentido positivo. O sea, yo, por ejemplo, la cuestión es un debate de fondo de que era positivo la romanización y los valores del imperio romano y por qué, y si el imperio anglosajón es positivo y la modernidad es positiva, ¿por qué lo es? En mi caso pienso que no, como ya sabes, pero la cuestión es hablar de por qué, si estas corrientes de pensamiento coloniales, por así decirlo, o neocoloniales, emplean al fin y al cabo el mismo marco filosófico, pues habrá que decirle, mira, esto está mal y lo que tienes que hacer es lo siguiente. No se trata de... muchas veces la respuesta o la crítica habitual viene desde ese otro, no sé cómo decirlo, desde la parte conservadora del imperio, ¿no? Desde la derecha imperial americana, ¿no? De tratar de legitimarlos, pero al final son dos caras de la misma moneda y nunca van a acabar en una síntesis adecuada para ninguno. Entonces, por eso muchas veces lo que se dice en la política a día de hoy, que por ejemplo con el tema de los inmigrantes ilegales, refugiados, llamas como quieras, hay de todo, le llaman, ya se empieza a oír menos lo de refugiado para los menas y todas estas cosas, pero el desenlace deseable para toda esta gente no es un globalismo que erosione su cultura y demás y que los disuelva en una sociedad que no los integra porque es imposible que se integren con sus mismos valores y demás, ¿no? Claro, pues no lo que quieren es prosperidad en sus tierras y poder llevar una vida tranquila. Los esquemas filosóficos de las... Acorde a sus principios y valores. Sus principios y sus valores no son asimilables dentro de nuestras concepciones universalistas de moral, etcétera, ¿no? No lo desean realmente esta gente. Y una cosa que estabas diciendo me parece interesante, por ponerlo en términos más claros y más comprensibles, ¿no? De cómo realmente todas estas filosofías de la deconstrucción en última instancia han sido regurgitadas, ¿no?, por el propio sistema. Los principios que inspiran ciertos movimientos, ¿no?, LGTBI, etcétera, por ejemplo, la teoría queer, ¿no?, son profundamente individualistas de base, ¿no? Porque presuponen que cada persona puede autodefinirse, ¿no? No sé yo... Con el tema de la crisis de valores. Exactamente. Y claro,
Esa identidad nos ha transmitido. ¿Cómo un sujeto... Exactamente, o sea, ¿cómo un sujeto puede tener un desarrollo psicológico sano y normal si le están pidiendo que se autodefina, ¿no? O que no hay una noción clara de lo que significa ser un buen ciudadano, o si... Porque quiero decir, yo, ciertas personas que sigo, y muchas de ellas forman parte de estas comunidades, cada persona tiene su dignidad intrínseca por el hecho de ser persona, pero me parece que en muchas ocasiones no se comportan, no dan un ejemplo de actitudes universalizables, en el sentido de que si todo el mundo quiere autodefinirse, diríamos, y entramos en estas dinámicas en las cuales... Las ideologías que fomenta la posmodernidad, tanto desde el poder como desde los sectores contestatarios hacia no deja de ser la misma, y que al final fomenta una exclusión mutua y una guerra de todos contra todos, al final una disolución. Ese liberalismo plasmado en la esfera moral. O sea, mucha gente cree que realmente este movimiento es de izquierdas, ¿no? Es comunitarista, pero es tribalista y es guerrillero, realmente. El liberalismo, y sobre todo el liberalismo global, ha fracasado, pero es que ha fracasado desde su nacimiento. No se puede ya... Sí, a mí me gusta mucho en el canal hablar de qué hacer, ¿no? Muchas veces. Que generalmente son reflexiones al margen de la política. Pero vamos, hay que dejar claro que en política el liberalismo ha fracasado, el comunismo ha fracasado, el socialismo ha fracasado, la democracia ha fracasado, o la democracia liberal ha fracasado. Para estos fines que hablamos, dotar de valores y de trascendencia y de armonía a una comunidad. Y por supuesto, bueno, el fascismo, etcétera, más o menos la gente comparte que ha fracasado, pero bueno, hay gente que no. Me parece un buen ejemplo ¿no? Realmente hay quien cree que de verdad nuestras sociedades han avanzado al laicismo, diríamos, se han secularizado, pero lo que ha sucedido realmente es una fragmentación de un relato, que es el religioso, que abarca todos los ámbitos de la realidad, diríamos, y que en sus dos polos tiene el bien y el mal, por microrelatos que se manifiestan en forma de nacionalismos, tribalismos, movimientos LGTBI, identitarismos, etcétera, ¿no? Pero claro, el problema de esta fragmentación de un relato del bien y del mal y su conversión en pequeños microrelatos que otorgan la raíz de los problemas, bien sea el capital, el patriarcado, el enemigo extranjero, ¿no? Es que son esencialistas, es decir, que ligan la pertenencia a un grupo, por ejemplo, la burguesía, hombre blanco occidental, ¿no? A una categoría grupal, ligan esa categoría determinada con el mal, diríamos. O sea, han construido una dialéctica, si se quiere decir así. Muy sencilla, además. Muy simplona y muy falsa, ¿no? Muy falsa realmente, y que nada se corresponde con la realidad. Sí, el problema de fondo también es que en esa pérdida de valores, en esa pérdida de comprensión, se ha perdido también la capacidad de discernir entre el maniqueísmo barato de las ideologías modernas con lo que al final confunden, ¿no? Y por eso las crisis existenciales son cada vez más profundas, ¿no? Porque esos relatos ya no sacian y simplemente están ahí para confundir, porque al fin y al cabo son demonios que no desean irse, no desean morir, ¿no? Como todo demonio. O como todo mala hierba nunca muere, que dice el refrán. Y bueno, pues al final... Porque generan dinámicas que son utilizadas por la política, por lo que sea, ¿no? Y más en estados democráticos avanzados como los occidentales, que la legitimidad, no para los poderosos, pero sí para el pueblo, gira en torno a la voluntad individual. Ahí está la clave de todo. Quiero decir, estas nuevas microrelatos, ¿no? Que se han generado, que atribuye las categorías esenciales, diríamos, del bien y del mal a una categoría de género, nacional, lo que sea, lo que hacen es disolver la idea de el humano, o sea, de la humanidad como un conjunto, como una unidad, y construyen
pequeñas humanidades, si se quiere decir. El tema de los nacionalismos funciona con esas lógicas, es decir, los chinos creen que son el pueblo elegido, los no sé quién creen que son el pueblo elegido, sí. Y no hay una concepción. Por eso me hace mucha gracia cuando se habla a veces de poshumanismo y tal, y digo, a ver, el poshumanismo es posible siempre que tengamos en claro qué es humanidad, ¿no? O humanidad como tal. Carl Smith creo que decía que quien dice humanidad quiere engañar. Porque esta... la posición de Carl Smith era un realista radical en muchos aspectos, de la política internacional. Entonces decía que el que dice humanidad quiere meter en un cajón desastre infinidad de realidades complejas, que al final lo único que quiere hacer es un reduccionismo para dominar un poco el relato ideológico. Y ese propio relato, esto lo diría a raíz, supongo, de la Segunda Guerra Mundial. ¿No crees en la idea de humanidad? No, digo que está haciendo a Carl Smith porque a día de hoy esa propia idea de humanidad, en mi opinión, el análisis es bueno, que decía que no existe porque vemos, como has dicho, en China, no sé, se está fragmentando, se está considerando... ¿Por qué? Porque se vuelve un poco a la idea original más... menos universal y en la cual no hay un relato dominante, y eso se nota precisamente por el retroceso en términos de realpolitik del poder de ¿cómo se dice? Unipolar de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como estamos yendo hacia un escenario multipolar, o ya estamos en él, estos propios valores y nociones metapolíticos que deberían regir la política de posguerra pues se están disolviendo, como el concepto de humanidad, el concepto de democracia o derechos humanos. El concepto de humanidad se articula un poco para articular los derechos humanos, ¿no? Pero se está viendo que... Pero los derechos humanos realmente son contradictorios con la base de muchos sistemas de pensamiento. Entonces, por eso critica Carl Smith el tema incluso dentro de la propia filosofía occidental, los derechos humanos no son bien asimilados, por ejemplo, por la Unión Soviética en ese momento, ¿no? Porque uno de los derechos fundamentales de la Declaración Universal es propiedad privada, libertad individual, etcétera. Sí, mientras que ¿Qué? Y es un firmante de la... Sí, es un firmante porque hay una serie de capítulos que van desde el 22... Perdón por las motos, que van desde el 22 hasta el 29, creo exactamente, que ahí están los derechos sociales y económicos, los cuales se reconoce también en la Declaración Universal de Derechos Humanos que la seguridad, los derechos laborales, etcétera, sí, pues son... Pero bueno, me ha parecido muy interesante algo que has dicho, es decir, ese universalismo que presumimos que haya podido ser mundialmente aceptado descansaba detrás de una superioridad material de los Estados Unidos, es decir, era una hegemonía política y material la que hacía que se acatase, una vez fragmentada esa... Pero esa guerra no está tan claro, la unipolaridad se da sobre todo a raíz de los años 80 y sí, la perestroika y la caída de la Unión Soviética. Sí. Los últimos 30 años, si se quiere. Pero en la Guerra Fría... hasta ese momento... no estaba muy claro, se considera un mundo bipolar, ¿no? Entre la Unión Soviética y... Pero esos dos bloques más o menos comparten una raigambre histórica, porque al final sí. Rusia no deja de ser Occidente, ¿no? Con todos sus matices, pero no deja de serlo. Pero claro, la alternativa presente... estamos hablando de la sinosfera, estamos hablando de que actualmente Corea del Sur, Japón, China... Rusia nunca se ha considerado Occidente, o sea, dale si yo matizo esto porque Rusia no es Occidente como tal, es que Occidente para Rusia es un constructo anglosajón. O sea, y realmente tiene algo de razón, o sea, porque Rusia es Europa, pero no es Occidente. Es que Europa y Occidente no es lo mismo, al igual que no es lo mismo Europa que la cristiandad y otras abstracciones o otras reducciones que se hacen para explicar qué es cada cosa. Entonces Rusia a día de hoy, si ves la narrativa que quiere exponer al mundo, se sitúa como un hegemón euroasiático, ¿no? La unión entre Oriente y Occidente, siendo un país europeo, pero a la vez con mucha influencia en Asia. Uh-huh. ¿Tú piensas que la base... quiero decir, al final Rusia tiene un fondo religioso cristiano, ortodoxo, pero cristiano? ¿Tú piensas que en la base de su concepción de asuntos fundamentales difiere totalmente de Europa occidental? De la Europa anglosajona, sí. No tiene nada que ver. O sea, Rusia es un poder terrestre
Es un poder que se dice telurocrático. Inglaterra es talasocrático, diríamos, ¿no? Claro, el mundo occidental es talasocrático, es la globalización anglosajona del comercio y Rusia, ¿no? Rusia tiene otro camino que, si bien está entroncado o enraizado en el cristianismo ortodoxo, también tenemos que recordar que tampoco es... Que decir, Rusia tiene unos problemas de religión más graves prácticamente los que hay en los países católicos occidentales. O sea, no es que desde el Estado sí que se le da mucha importancia, pero luego a nivel de la calle, sobre todo en la Rusia urbana, es casi nulo. Muy bien. Todo esto te lo tengo que comprar porque creo que no tendría capacidad de defenderme. Así que voy a retraerme de nuevo a lo que estábamos discutiendo, que es... que tenemos varios frentes cruzados hoy día que están fragmentando la idea de un relato común, porque varios microrelatos dentro de este nuevo paradigma, que es lo que se conoce como correlativismo, ¿no? En el cual como la verdad no existe al margen del sujeto, sino que son las formas de relación las que definen el significado de las cosas, ¿no? Pues consideramos que pues en China tienen una concepción de las cosas que opera al margen de nuestra concepción de las cosas. Es decir, en la práctica no sucede porque, quiero decir, al final todos nos regimos por tecnologías que funcionan en base a la ciencia, y creo que esto se utiliza más como un arma política para no aceptar ciertos diálogos. Pero el cómo está afectando eso a Occidente, en esa fragmentación de microrelatos que van desde los nacionalistas hasta los identitarios, es muy importante, porque a nivel individual y psicológico, hoy día, por ejemplo, ¿qué significa ser un hombre o qué significa ser una mujer? Bueno, vemos que ahora varios gobiernos regionales, incluso el gobierno que tenemos a nivel nacional, quiere promover una idea de nuevas masculinidades, ¿no? Ya mucho tiempo oyéndose. Esas nuevas masculinidades, esas nuevas definiciones de mujer, esas nuevas definiciones de qué significa ser cada cosa, no están sustentadas en, diríamos, se cree que, o sea, hoy día pecan de base. El constructivismo está tan arraigado que se cree que la noción de la masculinidad es algo puramente cultural y no tiene ningún tipo de relación con... En el sentido material, o sea, piensan que ser mujer es desempeñar unas funciones en un contexto cultural concreto, no sé, como si te hiciera, no sé, mujer fregar, ¿sabes? O hombre trabajar, no sé. Son simplemente concepciones derivadas de la dialéctica materialista marxista, de pensar que por hacer algo ya te conviertes en esa otra cosa. Y como decía al principio de la conversación, o sea, el enfoque, no sé cómo decir, uno ya es algo como por sí mismo, ¿no? O sea, uno no necesitará desarrollar esa potencialidad, pero uno ya es cuando nace, vamos a decirlo así, o sea, y no estoy hablando de la predestinación ni nada de esto, sino de que uno ya es partícipe de esa esencia divina, esa eternidad, ese alma. Por eso, al fin y al cabo, toda la teología cristiana entronca con esto, ¿no? Es decir, uno tiene un alma y ese alma tiene una potencialidad salvífica, como hablábamos antes, y a partir de ahí se construye todo el desarrollo de esa persona, ¿no? La persona, al fin y al cabo, es un concepto cristiano que vincula el cuerpo de alguien con el alma. Y de ahí, pues... Realmente, claro, tú estás definiendo aquí una visión dual, o sea, en la cual existe el cuerpo y el alma. No, no dual, al contrario, o sea... Estos constructivistas creen que realmente tienen una concepción también muy, muy espiritualista. Estos constructivistas cogen el dualismo y dicen, no, esta parte no existe, es lo único que una. Pero exacto, hay una especie de materialismo radical, pero a la vez falso, porque no son capaces de desvincular a veces de esa propia esencia, de decir no, mira, como ser hombre o mujer, tener unos hábitos y tal, ya caen en la cuenta de que hay una esencia de hombre y de mujer intrínseca, ¿no? Pero esto es fundamental, porque claro, cuando tú consideras que la masculinidad es un constructo y consideras que la masculinidad tiene que ser revisada, estás estableciendo una equivalencia
o no una equivalencia, no, estás estableciendo como sinónimos el machismo y la masculinidad. Y esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, la masculinidad existe al margen del machismo. La masculinidad es un concepto que, si quieres, dual, se construye por contraposición a la feminidad, y si tú piensas que masculinidad y machismo son lo mismo, ¿dónde queda la feminidad? ¿La feminidad entonces es igual a fragilidad, infantilismo, etcétera? No, no es así. La masculinidad y la feminidad se manifiesta culturalmente de muchas formas, pero los atributos fundamentales que están en la base de qué significa ser un hombre o ser una mujer están en nuestra biología de la misma forma que están el resto de animales. Es decir, no podemos entender el comportamiento de un hombre si no entendemos su sistema endocrino, si no entendemos que la producción de testosterona de los hombres es 3 o 4 veces superior a la de las mujeres.